doctor Alfredo Moltó, quien es el director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud. Y es que parece que hay repuntes en algunas áreas. Doctor Moltó, buenos días. Muy buenos días, profesor Cabrera. Tiene el micrófono cerrado, doctor. Algo no está bien. Ahora sí. ¿Nos escucha? Sí, cómo no. Ahora sí le escuchamos. ¿Hay algún área donde hay repunte, doctor? ¿De casos en COVID? casos de COVID. No, tenemos el monitoreo permanente que lleva Vigilancia Epidemiológica del MINSA, nos da en tiempo real donde hay nuevos casos de COVID. Y sí tenemos algunas áreas en donde hay un leve aumento en algunos días y estabilización o disminución en otros días. Lo que pudimos concluir en el análisis de esta semana que pasó, la número 42, es que en algunos distritos de Chiriquí, por ejemplo, en David y en Boquete, ha habido un incremento de casos, no de manera muy elevada, pero sí llamamos la atención para que se supervise, se hagan mayores operativos, se haga la mejor trazabilidad posible de los casos que se van detectando. Tenemos distritos como Colón, que es lo contrario, han ido disminuyendo, pero de forma muy suave. Todavía tienen indicadores de positividad de 9.3, tienen la tasa de incidencia más elevada y entonces, a pesar de que van por buen camino, todavía, por ejemplo, en el distrito de Colón, es el único distrito en el país que se mantiene con algún tipo de restricción de movilidad, que es de 1 a 4 de la mañana. El resto del país está liberado de restricción de movilidad, pero nosotros insistimos cada vez que tenemos la oportunidad de dar algún tipo de información a la población de que a pesar del avance en la cobertura de vacunación, a pesar de la disminución marcada de las hospitalizaciones, de los internamientos en unidades de cuidados intensivos, en la cantidad de nuevos casos diarios, tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla, la careta facial en los sitios de aglomeración, de transporte, el lavado constante de manos, mantener el distanciamiento físico en la medida que se pueda. Recuerde, profesor, que ya hace varias semanas, cuando se comenzaron a hacer este tipo de liberación de restricciones, también hubo un decreto que establecía los requisitos para tener aforo de un 100% en algún tipo de actividad comercial, en actividades masivas como han sido los juegos, tanto de fútbol como de ahora el campeonato de béisbol, pero quienes promueven, quienes administran este tipo de sitios o este tipo de actividades, tienen que comprometerse a que ellos van a garantizar que las medidas se cumplan. Y en el caso de estas actividades masivas, de quienes asistan tengan las 2 dosis de vacuna. Doctor, en el caso de la variante Delta que llegó a Panamá en medio del proceso de vacunación y que afortunadamente no nos ha golpeado como sí lo ha hecho en países de la región y ni qué decir de Europa y países de Asia. O sea, ¿qué fue lo que pasó al final con Delta? ¿Ya no tenemos la variante Delta en Panamá o sí la tenemos, pero debido al cuidado de la gente y la vacunación se ha controlado? Cómo no, Flor. Muchas gracias por la pregunta. Excelente. Y nos da la oportunidad de volver a insistir en qué es lo que nosotros hemos hecho mejor que lo que han hecho otros países. Nosotros en Panamá, además de ir con muy buen ritmo en la cobertura de vacunación, hasta el punto de que ya tenemos 78% de la población con
una dosis y más del 67% con 2 dosis de la población objeto de vacunación. No hemos hecho lo que otros países han hecho, que es descartar el uso de la mascarilla. La mascarilla yo creo que ha sido la gran diferencia de nosotros con otros países. Y en cierta medida tenemos que reconocer que la población panameña ha sido bastante disciplinada en seguir utilizando esta protección, porque precisamente la mascarilla es una barrera casi de un 95% de la posibilidad de contagiarnos con el virus. Así que el ritmo de vacunación por un lado y el que sigamos teniendo el uso de la mascarilla mediante un decreto que la hace obligatoria, yo creo que es la gran diferencia que Panamá haya tenido el éxito que hasta este momento hemos tenido. Y una cosa importantísima, Flor, es que la variante Delta, en relación a tu pregunta, en Panamá ya es mayoritaria, ya tenemos un 65% de variante Delta entre los contagiados y un 30% de la variante Mu. Pero no nos ha golpeado la presencia de esta variante en los contactos y en los contagios y en las hospitalizaciones, precisamente por la vacunación y porque seguimos usando la mascarilla. Entonces, doctor Molto, parece que en esta situación que nos tocó atravesar a nosotros, al igual que el resto del mundo, tanto la población como las autoridades de salud parece que de momento, por lo que usted nos dice y lo que muestran las estadísticas, hemos cumplido bastante bien. Yo diría que es una de las áreas de la actividad nacional que mejor comportamiento se ha dado, porque ha habido una conjunción de voluntades, una conjunción de intereses en querer salir de esta pandemia, pero no se puede hacer solamente con la responsabilidad de los funcionarios de salud. Ha sido con la cooperación, colaboración de la comunidad, de la empresa privada, de los medios de comunicación, que han sido siempre muy aliados de nosotros en ayudarnos a transmitir y a difundir la información veraz, la información científica, no los rumores y los falsas noticias que preocupan mucho a la población. Fíjense que respecto a esto, nosotros ya hemos aplicado más de 3.300.000 primeras dosis y más de 2.600.000 segundas dosis. Ahora ya se comenzó a aplicar la tercera dosis a los inmunodeprimidos y también la dosis de refuerzo a las personas de 55 años y más, los de 18 a 54, que tienen algún tipo de enfermedad crónica que en cierta medida le pueda debilitar su sistema inmunológico, y a todo el personal de primera línea que atiende población en las instituciones de salud, en la autoridad del Canal de Panamá, puertos, aeropuertos y cualquier sitio donde haya una mayor exposición. Entonces, esto es importantísimo porque ya hemos alcanzado esas coberturas que le mencioné, pero hay una cosa importante. Hasta la semana pasada, 400.000 personas que habían recibido la primera dosis todavía no habían recibido la segunda dosis. Así que nosotros le hacemos una invitación responsable a todas esas personas para que se apliquen su segunda dosis y con eso alcanzan un grado de inmunidad mucho mayor. Y quienes todavía, que es menos de un 10%, por alguna razón no se han puesto la primera dosis porque tenían miedo, porque tenían algún tipo de duda de la efectividad de la vacuna, pues las cifras que tenemos hasta el momento nos indican que la vacuna es segura y es eficaz. Tanto así que el 82% de las personas que se hospitalizan son personas no vacunadas. Y más del
90% de los que han fallecido han sido personas no vacunadas o insuficientemente protegidas. Sí, las vacunas, las estadísticas son claras. Doctor, en el caso de la vacuna de refuerzo para las personas mayores de, ¿qué? 55 años. 55 años. Sí. Se la tienen que poner después de haber pasado 6 meses de colocada la segunda dosis. Así es, así es. Cuando estamos hablando de dosis de refuerzo, es aquellas personas que no tienen compromiso de su sistema inmunológico o teniéndolo, están entre las edades de 18 a 54 años o son de la primera línea, como dije, pero se debe colocar 6 meses después de la segunda dosis, porque es lo que se ha demostrado que después de 6 meses los niveles de anticuerpos circulantes disminuyen. Entonces, poner esta dosis de refuerzo hace que el sistema inmunológico se potencie y de manera robusta produzca más anticuerpos. Diferente a los de la tercera dosis, que son los inmunodeprimidos, que esa, la recomendación de colocarse esa dosis tercera es a los 2 meses de haberse colocado la segunda dosis. Bueno, y lo que sigue después, doctor, después de ya todo este proceso de primera, segunda dosis, dosis de refuerzo para los adultos, es el tema de los menores de entre 5 y 12 años. Ya eso se avecina después que ocurra en los Estados Unidos, entonces ya podríamos estar viendo vacunados a los niños en Panamá. Sí, nosotros estamos siguiendo la data de los organismos reguladores internacionales de mayor reconocimiento, como es la FDA en los Estados Unidos, la EMA en Europa y otras agencias reguladoras de países con mucho desarrollo tecnológico. Y ya se están haciendo las previsiones para que cuando esto suceda, entonces Panamá tomaría la decisión de hacer la vacunación a ese segmento de población que va de 5 a 11 años. Todavía no se ha tomado la decisión, pero estamos a la espera de los resultados de las evaluaciones que están haciendo, sobre todo en la FDA en los Estados Unidos. Ahora, doctor, visto la estadística y las explicaciones que usted gentilmente nos comparte, ¿qué debiéramos esperar los panameños al finalizar este año 2021 de cara al 2022? O sea, podríamos proyectar que volver a hablar de normalidad. Mire, profesor, es excelente su cuestionamiento, su pregunta. Nosotros aspiramos a volver a la normalidad, pero la normalidad a la que nosotros vamos a volver es una nueva normalidad. No va a ser la misma normalidad de antes de la pandemia. ¿Qué significa una nueva normalidad? Significa que nosotros todavía tendremos que seguir teniendo el cuidado de protegernos, proteger nuestra familia, nuestro entorno social, nuestro entorno laboral. Y a pesar de que la proyección es que para fines de noviembre posiblemente hayamos alcanzado un 80, un 85% de cobertura, que nos daría un buen margen de inmunidad de rebaño, todavía nosotros debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Nosotros esperamos que para Navidad, en donde es una época de tanta importancia y de tanto regocijo de la familia panameña, nosotros esperamos que podamos, estando vacunados, tener reuniones familiares, poder compartir, pero en el momento en que nosotros salgamos de nuestra burbuja familiar, vayamos a otro sitio en donde no sabemos si todo el mundo está vacunado o no, nosotros deberemos seguir manteniendo nuestras medidas de seguridad. Así que yo vislumbro que a fin de año nosotros estaremos con cierto tipo o grado de normalidad nueva, en el sentido de que tendremos la posibilidad de tener un poco más de posibilidad de partir y compartir, pero yo no recomendaría que nos olvidemos de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, porque repito, eso es lo que ha hecho que Panamá tenga una situación diferente a la de otros países, en donde cuando estaban avanzando en la cobertura de vacunación y había menos casos, dijeron, jubilamos las mascarillas, y al poco tiempo tuvieron que echar para atrás
porque se les aumentó el contagio, volvieron los problemas a nivel de hospitalización y tuvieron que inclusive volver a hacer restricciones de actividades económicas y movilidad. Yo creo que en eso es que deberíamos centrarnos todos, Sí. ¿no? En preocuparnos en que Sí. eso no ocurra. O sea, ya están las experiencias de otros países que nosotros deberíamos verlas como ejemplo. Y no bajar la guardia en temas, como dijo el doctor Moltola, el tema del uso de la mascarilla, el uso de la máscara facial, los que usan el metro y el Sí. metrobús. Sobre todo en esas áreas y en las áreas cerradas. Ayer el ministro claramente dijo que la probabilidad es de que en diciembre se pudiera dejar de utilizar la mascarilla, pero en áreas abiertas. O sea, si usted va en el bus, tiene que ponerse su mascarilla y su pantalla facial. Mire, Flor, ustedes, por ejemplo, usted y el profesor Cabrera son un buen ejemplo de lo que es un entorno laboral seguro. Ustedes tienen ya sus dosis de vacuna, ustedes tienen un distanciamiento físico que Yo lo no es quiero tan lejos, ¿ok? grande, pero están sin mascarilla ahí en estos momentos, Sí, ¿verdad? señor. Y además que se ven bien simpáticos sin mascarilla. Pero cuando salgan de allí, se tienen que poner su mascarilla porque a los sitios donde ustedes vayan, no sabemos si las personas están vacunadas o no. Otra cosa que quiero aprovechar es con el tema de los aforos. Fíjense que ahora comienzan a circular ya invitaciones para conciertos, para actividades bailables, las discotecas, los bares están pues volviendo a normalizarse, pero siempre y cuando pueden tener el aforo de 100% si exigen el esquema de vacunación. Y eso es una responsabilidad de los dueños de los establecimientos y los dueños de las actividades. No esperen que el Ministerio de Salud le mande un funcionario a cada sitio en donde hay una actividad o un restaurante a que sea el ministerio el que le esté verificando el código QR. Eso es una responsabilidad de quienes están ejerciendo actividades económicas y les interesa tener aforo de 100%. Y repito, de 100%, no de 120 ni de 150, como sucede en muchas actividades en donde se hace prácticamente inmanejable. Ahora, hay sitios en que por las razones que aduzcan o por la manera de pensar, dicen, bueno, yo no voy a exigirle la vacunación, aquí es libre de venir quien quiera. Entonces, en esos casos, el aforo es de 50%, la mitad de la capacidad del establecimiento. Y eso significa, bueno, menos ingresos económicos, pero eso son decisiones que cada uno de las personas o los agentes económicos deben tomar al momento de promocionar una actividad o dar un servicio a la población. Bueno, interesante la información que nos comparte el doctor Moltoy, que no nos hace concluir otra cosa diferente que hay que mantener el ritmo si queremos llegar al 2022, como dice el doctor Moltoy, con una nueva realidad, pero muy diferente a la que hemos vivido en estos 20 y tantos meses. Si lo queremos hacer, mantener la vacunación, mantener los barridos y mantener el uso de la mascarilla y de la máscara facial. Profesor, créame, y hemos conversado con muchas personas, amigas y no tan amigas, que dicen que aunque hayamos conseguido inmunidad de rebaño, van a seguir utilizando la mascarilla. Eso va a ocurrir. Verás mucha gente después de la pandemia, y ojalá sea pronto que acabe, que van a continuar utilizando la mascarilla. Así es, Flor. Doctor, muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo no? Muy buenos días, profesor. Flor. Hasta luego.